Hoy día vamos a trabajar el concepto de calor, cantidad de calor, ¿ya? El temario de la clase, súper simple, cantidad de calor y calor específico. Vamos a ver 2 puntos de la clase del día de hoy. Y acá quiero apelar a su creatividad. Formas de calentar un vaso de agua. Y dejo el micrófono abierto para que me muestren toda su creatividad, para que me digan cómo calentaría usted el agua dentro del vaso de agua. Con el calor de las manos. Con el calor de las manos nos dicen, ya, perfecto. Entonces uno abraza su vasito de agua, ¿cierto? Y ahí uno espera que uno podría calentar el vaso de agua. ¿Cómo más? Con la tetera, ahí nos dicen. Pero le echa agua caliente. Al sol. Al sol también, perfecto. ¿Cómo más? Bailando en Corales. Bailando con la ley. Buena, Peter. Pero el agua lamentablemente no tiene ojos, así que no va a poder observarlo usted bailando en Colalé. Así que lamento decirle que esa forma no le va a resultar probablemente. Ya, pues, pónganse creativos, ¿verdad? Pónganse creativos. ¿Cómo usted calentaría un vaso de agua? Depende del material igual. El material es un vaso de vidrio y adentro tiene agua. Así de simple. ¿Cómo usted calentaría ese vaso de agua? Al sol nomás. Al sol. Ya tenemos al sol. Vamos a ir anotando sus respuestas acá. Entonces tenemos... Microondas. Tenemos al sol. Tenemos microondas. La opción de bailar en tanga no la voy a poner ya para que cuando la persona que revisa los videos después de las clases no se asuste. Que no soy yo, que es alguien del colegio, ¿ya? Así que hay un directivo que revisa las clases y revisa sus comentarios. Tenemos al sol, tenemos microondas. ¿Qué más? ¿Cómo usted calentaría? Ahí dijeron con las manos, ¿cierto? La cocina, la tetera. Ya, entonces acá con la cocina, ¿cierto? Que usted lo expone al fuego, básicamente, ¿cierto? ¿Nadie más se le ocurre otra forma creativa de calentar el agua? Echándole sodio. creando una reacción química con ello también. Eso puede ser. Claro. Que se cree una reacción química. Bueno, tenemos 5 formas, pero hoy día vamos a aprender una forma nueva de poder calentar el agua. ¿Ya? Así que quedémonos con esta pregunta en mente y mientras avanzamos ahí en la clase. Entonces, si metemos, bueno, vamos a estudiar el tema de la cantidad de calor. Este es el título de esta primera parte. Y vamos a leer un poquito, y acá les pido que me pongan atención y me vayan haciendo las preguntas a medida se vayan surgiendo las preguntas, claramente. Entonces, si metemos una cuchara fría en una taza con café caliente, la cuchara se calienta y el café se enfría para establecer el equilibrio térmico, ¿cierto? Materia que vimos la primera clase. El equilibrio térmico se logra cuando 2 objetos que están en contacto alcanzan la misma temperatura. Es decir, cuando la cuchara se calienta y el café se enfría y llegan ambos a la misma temperatura, podemos decir que estamos en equilibrio térmico. Los dos alcanzan la misma temperatura. ¿Ya? ¿Qué más? La interacción que causa estos cambios de temperatura es básicamente una transferencia de energía, ¿cierto? Lo que estamos haciendo es, vemos cómo una sustancia le transmite energía hacia la otra, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Se mueve la energía. ¿En qué forma se representa esta energía? Se representa en forma de temperatura, ¿cierto? Nosotros podemos ver que un cuerpo que está a mayor temperatura es un cuerpo que quizás posee más energía que el otro, ¿cierto? Que está a menor temperatura.
Entonces, la transferencia de energía que se da exclusivamente por una diferencia de temperatura se denomina flujo de calor o transferencia de calor. Entonces, si usted tiene un cuaderno y un lápiz, espero, al lado suyo, la parte de acá abajo es lo importante, ¿ya? La transferencia de energía que se da exclusivamente por una diferencia de temperatura, ¿cierto? Que uno está a mayor temperatura que otro, se denomina flujo de calor o transferencia de calor, ¿ya? Entonces, este parrafito de acá es súper importante que lo puedan anotar o le puedan tomar una foto. En tanto que la energía así transferida se llama calor, ¿ya? Entonces, esta transferencia de energía se llama calor. Entonces, vamos a hablar de que el calor no es algo que yo poseo, sino que es algo que se puede, o sea, claramente, no es algo, es transferencia de energía. Entonces, vamos a olvidar a que uno posee calor. El término, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Decir que yo tengo calor está mal empleado, porque el calor es una transferencia de energía. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hizo el café con la cuchara? Transfirió calor, ¿cierto? Esta energía está en forma de calor, entonces ese calor es transferencia de energía. ¿Dudas hasta aquí? Una vez más la ciencia haciendo de las suyas para dejar mal a la RAE. Claro, lo vamos a ver siempre. Vamos a ver siempre que... Igual, el lenguaje, como paréntesis con respecto a la clase, uno crea finalmente el lenguaje. La forma en que se comunican las personas va creando el lenguaje. Y cómo empleamos estos recursos para poder comunicarnos también es parte de la riqueza de una cultura o de la forma en cómo nos comunicamos. Entonces, si nosotros comprendemos el concepto de calor, aunque sea mal utilizado, como algo con alta temperatura, se queda como concepto dentro de una sociedad, ¿cierto? Dentro de una misma cultura que ocupa el mismo concepto para referirse a eso. Entonces, siempre nos vamos a encontrar, ahí como bien dice Gonza, nos vamos a encontrar siempre con quizás esta doble lectura, o como diría Wikipedia, ambiguación. Ya, volviendo a la clase, tenemos lo siguiente. Durante los siglos XVIII y XIX, se fue entendiendo poco a poco la relación entre el calor y otras formas de energía, ¿ya? Tenemos un personaje, Sir James Joule, nacido en 1818 y fallecido en 1889, estudió cómo puede calentarse el agua por agitamiento vigoroso con una rueda de paletas. Entonces, una de las formas que no me contestaron cómo se podía calentar el agua era agitándola, y solamente agitándola con paletas. Entonces acá nosotros podemos ver cómo Joule pudo demostrar que si uno agita el agua, ¿cierto? Con vigor, ¿cierto? Es decir, un gran agitamiento del agua, uno lo que va a hacer es transferir la energía de la rotación al agua. Cuando transferimos energía, esta se manifiesta de forma de temperatura. Entonces nosotros al transferir energía al agua podemos ver cómo esta aumenta su temperatura. Entonces, para que sepan, uno también puede aumentar la temperatura del agua si usted empieza a agitar el agua, ¿ya? Eso es una forma finalmente de poder transmitir energía. Entonces, si vemos acá, la figura 17.15, que está a la derecha, arriba, el cambio de temperatura del mismo sistema puede lograrse realizando trabajo sobre él o agregándole calor. En el primer caso estamos viendo cómo se le agrega trabajo. No sé si se acuerdan en sus cursos de física anteriores cuando estudian la fórmula de trabajo. Trabajo, ¿qué es? Es fuerza por desplazamiento, ¿cierto? Entonces,
este cambio de temperatura se logra a partir de transformar el trabajo a energía. Y esta energía finalmente se representa en el agua como un cambio de temperatura. Entonces, el aumento de la temperatura del agua al efectuar trabajo sobre ella, es decir, al aplicar fuerza y que finalmente esta fuerza provoque algún movimiento. Entonces, ese vendría siendo, entre comillas, nuestro desplazamiento. El agua se calienta conforme las paletas efectúan trabajo sobre ella. El aumento de temperatura es proporcional a la cantidad de trabajo efectuado. Es decir, nosotros podemos ver cómo aumenta la temperatura cuando más agitamos el agua, más rato estamos agitando el agua, ¿cierto? No es que nosotros agitemos un ratito y la temperatura suba inmediatamente, sino que tenemos que estar harto rato ahí agitando con harta fuerza el agua para poder vencer el equilibrio térmico que quiere lograr el agua con el medio ambiente y entregarle más energía para que esta temperatura finalmente pueda subir, ¿cierto? Porque no tenemos que olvidar que el agua está en equilibrio térmico, en este caso con ese vasito, y ese vasito también está en equilibrio térmico con la temperatura del aire o la temperatura ambiente. Entonces, volvamos a la parte de acá. Entonces, Joule demostró finalmente que se puede aumentar la temperatura con un movimiento vigoroso con una rueda de paletas en el agua, ¿cierto? La cual agrega energía al agua realizando un trabajo sobre ella. Joule también observó que el aumento de temperatura es directamente proporcional a la cantidad de trabajo realizado. ¿Ya? Y además, es posible lograr el mismo cambio de temperatura poniendo el agua en contacto con un cuerpo más caliente. Por lo tanto, la interacción también debe implicar un intercambio de energía. Es decir, cuando uno puede lograr finalmente este aumento de temperatura exponiendo el cuerpo en contacto con algo más caliente. En este caso, el calentamiento de la figura de abajo, 17.b, se da por la exposición a una llama, ¿cierto? Esta llama finalmente lo que hace es que aumenta la temperatura del agua por intercambio de calor. Esta llama lo que hace, aumenta la temperatura mediante el traspaso de energía. Entonces, conceptos importantes es que el calor es traspaso de energía. Y el aumento de temperatura también está directamente relacionado con la cantidad de trabajo que se efectúa, de trabajo que es realizado sobre, por ejemplo, en este caso, el agua. Entonces, ¿alguien sabía que se podía elevar la temperatura del agua a través de un movimiento de paletas? No se me había ocurrido. Bueno, pero ahora saben que pueden lograrlo. De hecho, hay un experimento en los laboratorios de química, sobre todo para aquellos que quieran estudiar química o relacionados con cosas relacionadas con química y tengan harto trabajo de laboratorio, también cosas relacionadas con física. En los laboratorios existe un vaso de precipitado que dentro de ese vaso se pone una maquinita que gira constantemente, es una bolita que está girando. Y eso permite elevar la temperatura del agua de una forma controlada. Entonces tú sabes que cuando tienes no sé, pues el agua a 15 grados Celsius, tú le pones esta maquinita, ¿cierto? Arriba, que tiene una cuestión girando, y tú sabes que a cierta cantidad de revoluciones va a estar ejerciendo cierta cantidad de trabajo, y te va a permitir, no sé, en 15 minutos elevar la temperatura 5 o 7 grados Celsius, ¿cierto? Y ahí uno puede ir manejando finalmente la velocidad y para tratar de alcanzar cierta temperatura. Así que es bien interesante. Si estuviéramos en el colegio, probablemente haríamos este experimento. Vale. Pero nos lamentaremos otro día, por mientras seguiremos avanzando con la clase. Entonces, puesto que el calor
es una transferencia de energía, que ya lo hablamos, debe haber una relación definida entre estas unidades y las de energía mecánica, que es la energía mecánica. La energía mecánica se mide en joules. Si se acuerdan ustedes, joule es fuerza por desplazamiento. Significa, o sea, perdón, el trabajo mecánico es fuerza por desplazamiento. La fuerza se mide en newtons. Los desplazamientos se miden en metros. Por lo tanto, un joule es exactamente un newton por metro. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de trabajo mecánico o de energía mecánica, nosotros nos referimos a un joule. Y eso, un joule, es exactamente un newton por metro. ¿Ya? Que es la unidad en la que nosotros también trabajamos la energía. Entonces, ustedes han escuchado hablar de las calorías, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos a mostrar finalmente que la caloría es una forma de representar energía. Entonces, experimentos similares en concepto al de Joule han demostrado que una caloría es equivalente a 4.186 Joule. Y una kilocaloría, es decir, 1000 calorías, son representantes a 4186 Joule. Entonces, nosotros podemos hacer la relación en que una caloría es 4.186 y una kilocaloría son 4186 Joule. Entonces, la caloría no es una unidad fundamental del sistema internacional, ¿cierto? El sistema internacional de unidades ocupa el Joule para medir energía. Pero sí es algo muy práctico para entender el tema del traspaso del calor. Entonces, el Comité Internacional de Pesos y Medidas recomienda ocupar el Joule como unidad básica en todas sus formas, incluido el calor. Pero nosotros, como entendemos también, finalmente, quien nos entrega energía es a partir de las calorías. Entonces, cuando algo tiene alta cantidad calórica, ¿cierto? Significa que usted le está entregando alta energía. Nosotros funcionamos con energía, ¿cierto? Entonces, finalmente esas calorías son representadas en nuestro cuerpo como energía. Entonces, en la próxima clase vamos a hablar un poquito más sobre el concepto de calorías que nosotros conocemos como de la comida y el concepto de caloría como energía, ¿ya? Y ver cómo están relacionadas. Entonces, dígame. ¿La luz tiene alguna unidad de medida? La luz se mide se mide la luminosidad, que se mide en lums, si no me equivoco. Que es una unidad. Y también, sí, lo voy a buscar exactamente, lo voy a anotar para acordarme cuál es la unidad de la luz. Pero si usted busca la unidad de la luz también en internet, le va a aparecer inmediatamente. No me acuerdo en este momento, todavía no llego a luz con los cabros de primero medio, que les estoy enseñando ondas. Pero cuando llegue a luz con ellos, me voy a acordar y ahí voy a poder responder con mejor exactitud su pregunta. ¿Y tiene sus propios así fórmulas para saber cuánta energía se requiere para obtener cierta cantidad de luz, cosas así? Exactamente. De hecho, hay una rama de la ingeniería que trabaja todo la eficiencia térmica. La eficiencia térmica también incluye diseñar, por ejemplo, espacios según la cantidad de luz que le llega. Según esa cantidad de luz, uno puede saber regular las temperaturas de los espacios. Entonces, en la universidad yo tomé un curso que se llama Diseño de Edificios Sustentables. Y ahí veíamos mucho de eso. Entonces, también son la cantidad de luz y finalmente cómo ocupa la energía para tener espacios calefaccionados, para no tener espacios sobrecalentados en verano, o que finalmente no le llega nada de calor o de luz en el invierno, se ve en ese rol. Pero podemos hablar de eso también otro día. Ya, entonces, calor específico, ¿ya? ¿Qué es el calor específico? Vamos a entenderlo. Usamos el símbolo Q para la cantidad de calor, para entender la cantidad de calor. Cuando el calor está asociado a un cambio de temperatura infinitesimal,
que lo vamos a llamar dt, es decir, un cambio de temperatura infinitesimal significa un cambio de temperatura muy pequeño. Ese cambio de temperatura, dt, lo vamos a asociar al al calor como un dq, que significa un cambio en la cantidad de calor pequeño. Se observó que la cantidad de calor Q necesaria para elevar la temperatura de una masa M de cierto material de la temperatura 1 a pasar a la temperatura 2 es aproximadamente proporcional al cambio de temperatura. ¿Ya? Es decir, mientras más quiero aumentar la temperatura, significa que más calor tengo que añadirle. Mientras más quiera bajar la temperatura, significa que más calor tengo que quitarle a algo. ¿Ya? Entonces, el cambio de temperatura viene también dado por este cambio, o sea, la cantidad de calor que yo tengo que agregarle a algo para aumentar su temperatura es proporcional a la diferencia de las temperaturas y también es proporcional a la masa, ¿cierto? No es lo mismo calentar finalmente, no sé, un bloque de hormigón de 1 metro cúbico que calentar, no sé, lo que pueden ser 50 gramos de una piedra, por decirlo de alguna manera. Va a ser un ejemplo burdo, de algo muy grande con algo muy pequeño. Si yo quiero elevar algo muy grande finalmente, con mucha masa, si quiero elevar su temperatura, también voy a necesitar mucha más energía en comparación si quiero elevar la mitad de la masa a la misma temperatura. Así que, si calentamos, el mejor ejemplo se explica acá abajito. Si calentamos agua para hacer té, necesitamos el doble de calor para 2 tazas que para una. Si el intervalo de temperatura es el mismo. ¿A qué significa esto? Imagínense que ustedes tienen 200 ml para una taza. Si ustedes quieren calentar para 2 tazas, significa que van a ocupar 400 ml. Imaginemos que la cantidad de calor que necesitamos para calentar, vamos a hacer acá la tablita para que se entienda. Para calentar una taza, yo necesito Q. Pero para calentar 2 tazas, voy a necesitar 2Q. ¿Ya? Es decir, no es la misma cantidad de calor la que necesito para calentar una taza de agua que 2 tazas de agua. Mientras más masa tengo, necesito más cantidad de calor. Hasta aquí. ¿Dudas? En la fórmula esa, ¿dónde estaría la masa? Vamos a verla en la siguiente imagen. Pero en esta fórmula, acá la masa se representa a partir del volumen de agua. Uno sabe la densidad del agua, sabe el volumen del agua, uno con la densidad y con el volumen, uno puede calcular cuál es la masa del agua. Y también sabemos que el agua y el volumen están muy relacionados, por lo tanto, 100 ml de agua vendrían siendo 100 gramos. Eso siempre es así, o casi siempre, por lo menos. Ya. Entonces, si no hay tantas dudas, sigamos. La cantidad de calor requerida también depende de la naturaleza del material, ¿cierto? No es lo mismo calentar 1 kilogramo de agua que 1 kilogramo de metal, ¿ya? Son cosas completamente distintas, ¿ya? Entonces, la cantidad de calor requerida también depende de la naturaleza del material. Se requieren 4.190 joules de calor para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado Celsius, ¿ya? Pero solamente 910 joules para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 kilogramo de aluminio. Por lo tanto, ¿qué es más fácil de elevar la temperatura? Algo que es más fácil de elevar la temperatura requiere menos energía. Por lo tanto, elevar la temperatura de 1 kilogramo de aluminio es mucho más fácil que elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua. Y acá es súper importante este concepto. ¿Por qué el agua finalmente es un
un buen aislador térmico, por decirlo de alguna manera, o nos permite que las zonas de costa no tengan temperaturas tan elevadas. Y se debe a esta propiedad del agua. Calentar un kilogramo de agua en 1 grado Celsius requiere mucha energía en comparación con calentar, por ejemplo, 1 kilogramo de aluminio. Por lo tanto, en las costas, uno siempre tiende a tener temperaturas más bajas, ¿cierto?, que en el centro. ¿Por qué? Porque el agua absorbe mucha energía. La cantidad de agua que hay absorbe mucha energía y esa energía no permite finalmente que llegue a, por ejemplo, el aire. Entonces el aire va a estar a una temperatura más similar a lo que está en la superficie del agua, ¿cierto? Pero no alcanza grandes temperaturas, nosotros no alcanzamos grandes temperaturas, a menos que pase mucho rato, ¿cierto?, expuestos al sol. Pero en las costas generalmente por eso no hace tanto calor, porque el agua absorbe una gran cantidad de calor. Así que eso es un dato que ustedes cuando les pregunten después, oye, ¿alguien sabe por qué no siempre hace tanto calor cuando uno está ahí justo en el borde con las patitas cerca del agua, ¿cierto? En la costa. Finalmente porque el agua absorbe mucho del calor que viene del sol. Y eso permite que la temperatura en ese sentido, o en ese lugar exactamente, no sea una temperatura tan alta. Pero eso no quita que nosotros nos salvemos de los rayos UV. Por eso también hay que ocupar bloqueador. Entonces, volvamos a la clase. Nos quedan 15 minutos de clase, así que tenemos tiempo para aprovecharlo todavía. Si juntamos todas las relaciones, tenemos la siguiente ecuación. Entonces, esta es la ecuación que yo espero que tengan todos en su cuaderno, ¿ya? Q es la energía, ¿cierto? Es el calor requerido para cambiar la temperatura de un cuerpo de masa M, ¿cierto? Entonces tengo acá M, que se mide en kilogramos. Tengo C, que es una constante que depende del material. Entonces, para distintos materiales vamos a tener distintos C. Y tengo delta T, que es la diferencia entre la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿cierto? Recordemos que T2 siempre va a ser la temperatura final y T1 es nuestra temperatura inicial. ¿Ya? Entonces, esta formulita es la fórmula que nosotros tenemos que ocupar para calcular el calor requerido para cambiar la temperatura de la masa M. ¿Ya? Y acá C dice abajito que es donde C es una cantidad diferente para cada material llamada calor específico de cada material. Y ese es el que le da el título a esta parte de la clase del día de hoy. Cada material tiene un calor específico distinto. ¿Qué significa el calor específico? Es la relación entre la energía, los kilogramos y la temperatura. ¿Ya? Es decir, nosotros vamos a escribir esta formulita acá. Q igual la masa por el calor específico del material por la diferencia de temperatura, ¿cierto? Recordemos que esto es lo mismo que T2 menos T1. T2 menos T1. Pero lo escribimos como delta T. Yo voy a despejar C. Es decir, yo voy a pasar dividiendo la masa y la diferencia de temperatura. ¿Y en qué unidades me va a quedar esto? La energía o el calor lo vamos a medir en joules. La masa la medimos en kilogramos y la diferencia de temperatura se mide en Celsius. Por lo tanto, nosotros podemos ver que este calor específico del material, C, es algo que se mide en joule dividido kilogramo dividido grado Celsius. ¿Ya? Entonces, para entender las unidades en las que vamos a trabajar el calor específico. Dígame, Gonzalo. ¿No será multiplicado? Joules dividido en kilogramos multiplicado por Celsius. Sí, efectivamente. No sé qué dije, dije okay. Dividido creo, pero bueno. Sí. Me puedo haber equivocado. Ando medio lento hoy día.
me he equivocado, me he equivocado bastante, me equivoqué en la mañana, restando y ahora hablando. El cansancio, yo creo. Ya, digamos, entonces, acá lo importante es la fórmula, ¿ya? Entender que esta es la formulita que vamos a ocupar para calcular finalmente cantidad de energía, ¿cierto? Con esta fórmula se pueden hacer distintos tipos de preguntas, como cuál es la temperatura, cuál es la temperatura final, si es que algo pasó de estar, no sé, pues, a una temperatura inicial y se le agregó tanto calor. Entonces acá uno puede hacer distintos tipos de preguntas, puede preguntar por la temperatura inicial, puede preguntar por la temperatura final, puede preguntar por cuál es el calor específico. De hecho, yo podría darle los datos, ustedes buscar el calor específico y decirme qué tipo de material es. Acá podría preguntarle por la masa, cuál es la masa de algo que cambió de tal temperatura a tal temperatura y se le aplicó tanta cantidad de calor, ¿cierto? Y ahí yo les podría preguntar por la masa. Entonces, esta materia nos permite hacer distintos tipos de ejercicios. Dígame. ¿Y podemos saber la temperatura de la superficie del Sol? Sí, de hecho la sabemos. Sí, pero así gracias a esta fórmula se puede, ¿verdad? No sé si es gracias a esta fórmula, uno lo hace a través de cámaras térmicas que te permiten dar el rango de temperatura del Sol. Igual el Sol va perdiendo masa súper rápido. Esta masa se transforma en energía. Esta energía se transforma nos llega a nosotros en forma de temperatura, ¿cierto? Pero podemos decir la velocidad con la que el Sol está perdiendo masa y saber la cantidad de calor que nos está llegando. Pero se puede. Yo creo que se puede. Uno tendría que hacer como varios supuestos, sí. Podríamos buscar un ejercicio como al respecto a eso. Pero ¿Conocer la masa del Sol también se puede? Sí, también se puede. Ok. Entonces, el calor específico del agua es tanto. Por lo tanto, vamos a escribir acá, C del agua, del H2O, es 4190 joules kilogramo por Kelvin, ¿cierto? O, abajito, una caloría gramos por Celsius, ¿cierto? Acá da lo mismo si ocupamos Kelvin o ocupamos Celsius en este caso, ¿ya? Acá ocupamos Kelvin. Porque finalmente los gradientes de temperatura, es decir, cuánto es una temperatura inicial menos una temperatura final, perdón, al revés, cuánto es una temperatura final menos una temperatura inicial en Kelvin y en Celsius es lo mismo, es decir, delta T, una diferencia de temperatura, T2 menos T1, siempre el valor numérico va a ser el mismo independientemente que lo hagamos en Celsius o lo hagamos en Kelvin. Y a nosotros, ¿qué nos importa? Nos está importando este delta T. ¿Ya? Así que, por eso. Y ya vamos a la parte final del día de hoy, ¿cierto? Que es un ejemplo. Es un ejemplo para saber finalmente cuánto calor se requiere para elevar su temperatura esa cantidad. El ejemplo es comer con resfriado y ayunar con fiebre, ¿ya? Entonces, padeciendo un cuadro de gripe, un hombre de 80 kilogramos, entonces aquí vamos a ir anotando los datos, ¿cierto? ¿Cómo se hace un ejercicio? Primero uno va leyendo y va anotando los datos importantes. Padeciendo un cuadro de gripe, un hombre de 80 kilogramos, entonces acá vamos a decir que la masa es 80 kilogramos, tuvo una fiebre de 39 grados Celsius, ¿ya? Podemos decir que tuvo una fiebre, fue su temperatura final, es decir, alcanzó los 39 grados Celsius. Entonces, T2 es 39 grados Celsius. En vez de la temperatura normal de 37 grados Celsius, es decir, nosotros podemos decir que la temperatura inicial es 37 grados Celsius.
Suponiendo que el cuerpo humano en su mayoría es agua, acá me están diciendo que yo asuma que el calor específico del cuerpo va a ser exactamente el mismo calor específico del agua. Por eso me dice, suponiendo que el cuerpo humano en su mayoría es agua. Entonces vamos a ocupar el calor específico del agua, que es 4190 joule dividido kilogramo por grados Celsius. Entonces, ¿cuánto calor se requirió para elevar su temperatura esa cantidad? Nosotros nos acordamos de la fórmula, y espero que todos la tengan anotado ahí. Pero si no se acuerda, es la masa por el calor específico del cuerpo por la diferencia de temperatura. Y acá hacemos, simplemente calculamos. La masa es 80 kilogramos. Nuestro calor específico es de 4190. Entonces acá ponemos 4190. Ojo que este tiene que estar en kilogramos. Si nos dieran este valor, si lo dieran en gramos, nosotros lo tenemos que pasar a kilogramos. Si nos dieran el valor en toneladas, nosotros lo tenemos que pasar a kilogramos. ¿Ya? Así que es súper importante que ustedes lo sepan hacer. Y finalmente me falta el delta de temperatura, y el delta de temperatura es simplemente la diferencia entre las dos temperaturas, es decir, 39 menos 37. Entonces, Q sería 80 por 4190 por 2. Y si alguien ahí tiene calculadora, por favor, si me lo puede ayudar a calcular este valor. No, 670.400. 670.400. 660.400 joules, ¿cierto? O también lo podemos escribir como 67.4 kilojoules, ¿cierto? Aquí es cuando lo dividimos por 1000, ¿cierto? Esto lo dividimos por 1000 y me queda este número. Entonces, esa es la cantidad de calor que se requirió para elevar la temperatura de la persona a tal valor. Y eso sería todo por hoy. Como saben, tienen estas 2 semanas sin actividades, pero si alguien quisiera, les voy a subir un par de ejercicios de todas maneras, si alguien se anima a hacerlos. No. Es opcional, es opcional, es opcional. No, por lo menos para esta semana no es obligatorio. ¿Ya? Para esta semana no es obligatorio que ustedes hagan actividades, sino que es más importante que ustedes vayan aprendiendo, ¿ya? Les voy a pedir, sí, chicos, que por favor... Profe, ¿voy a compartir pantalla nueva que no terminé de anotar, porfa? Voy, perdón. No, siempre la culpa el Vicente. Gracias, profesor, gracias. Voy. Oh, Entonces... Buena, gracias. Gracias, socio. no sé qué iba a decir, profe. Ya, entonces les recuerdo, chicos, por favor, que lo voy a publicar también en Facebook, pero métanse al nuevo grupo de termodinámica que creé para que puedan ponerse al día con las actividades, ¿ya? Claro. Así que Ya. lo voy a publicar nuevamente, voy a poner el link en el chat. Es termodinámica cuarto medio, pero le voy a cambiar el nombre ahí para que demás gente se pueda sumar. Ya voy a poner el link en el chat ahora mismo. Ok. Entonces, chat y voy a dejar de compartir. Y ahí está, ya, para que por favor se puedan unir y ahí se puedan poner al día y va a estar la información de forma más ordenada y me van preguntando cosas directamente ahí. Ahí no está su profesora jefe, no hay nadie del colegio, solo estaríamos nosotros. Así que también es un espacio de confianza de parte de ustedes y de parte mía. Para hablar de cochinadas.
Claro, claro, como bailar en tanga para calentar el agua. Por supuesto. Temas muy importantes. Que Temas también trascendentales. Chao, Eso, profe. mis niños, cuídense mucho. Nos vemos el próximo profe. jueves.